Compañeros del volante, lo que les voy a contar pasó hace 3 años en la carretera Federal 15, entre Hermosillo y Guaymas. Yo soy Carlos, pero en la carretera me conocen como el Tigre de Sonora, y llevo 22 años manejando mi Peterbilt 379, al que bauticé Corazón de Hierro. Esa madrugada de octubre, cuando el desierto todavía olía a lluvia del día anterior, vi algo que me heló la sangre. A la orilla del asfalto, bajo la luz amarillenta de mi camión, había un hombre caminando despacio, muy despacio, cargando una cruz de madera al hombro. Una cruz pesada, de esas que uno ve en las iglesias grandes, pero esta estaba manchada de sangre fresca. El hombre era flaco, de unos 60 años, con el pelo canoso y las ropas desgarradas. Cojeaba de la pierna izquierda, y cada paso que daba parecía costarle la vida. Cuando mis faros lo alumbraron completo, vi que tenía la cara llena de moretones y heridas que todavía sangraban. Mi primer instinto fue acelerar y seguir de largo. Hermanos, uno en la carretera ve de todo, y no siempre es seguro parar. Pero algo en esos ojos, algo en la manera como este hombre cargaba esa cruz, me hizo frenar el corazón de hierro hasta pararlo completamente. Bajé la ventanilla y le grité: «Órale, amigo, ¿necesita ayuda?». El hombre me miró con una tranquilidad que no cuadraba con su estado. Sonrió, y les juro que esa sonrisa me atravesó el alma. «Si tiene lugar, hermano», me dijo con una voz quebrada pero serena. «Voy hacia el sur, hacia donde me lleve Dios». En ese momento no sabía que estaba a punto de vivir la experiencia más fuerte de mi vida. Que ese hombre con la cruz no era lo que parecía, y que su historia iba a cambiar para siempre mi manera de ver la fe, el perdón y la esperanza. Porque cuando le abrí la puerta de mi cabina y vi cómo subía esa cruz como si fuera lo más natural del mundo, supe que había algo sagrado en todo esto, algo que iba más allá de un simple aventón en la carretera. ¿Quieren saber quién era realmente ese hombre? ¿Quieren conocer el secreto que cargaba junto con esa cruz de madera? Entonces acompáñenme en este relato, porque lo que descubrí esa noche cambió mi vida para siempre. Porque hay encuentros que no son casualidad, muchachos. Hay encuentros que te manda el mismísimo cielo. El motor del corazón de hierro siguió ronroneando, mientras yo me quedé ahí parado, viendo cómo ese hombre subía a mi cabina, con una calma que no era de este mundo. La cruz de madera rozó contra el marco de la puerta y el sonido me hizo temblar. Era un sonido seco, como hueso contra hueso, y la sangre que tenía encima todavía estaba húmeda. «Cuidado con la madera, hermano», le dije tratando de sonar normal, pero la voz se me quebró. El hombre me miró con esos ojos grises que parecían haber visto demasiado sufrimiento. «No se preocupe, amigo. Esta cruz ya ha pasado por cosas peores», me respondió mientras acomodaba la cruz entre nosotros dos, apoyándola contra el respaldo de su asiento. El olor que traía encima era extraño. No era solo sudor o sangre. Era algo más profundo, como tierra mojada mezclada con incienso de iglesia. Me dio escalofríos. Arranqué el Peterbilt y empezamos a rodar por esa carretera que conocía como la palma de mi mano. Pero esa noche se sentía diferente. Se sentía sagrada y peligrosa al mismo tiempo. «¿De dónde viene, amigo?», le pregunté después de unos kilómetros de silencio. El hombre se tocó una herida que tenía en la frente y suspiró hondo. «De muy lejos, Carlos. De un lugar donde hice algo que no debía haber hecho». «¿Cómo sabía mi nombre?». Yo no se lo había dicho. El corazón se me aceleró, pero seguí manejando. «¿Y esa cruz, por qué la carga?», insistí. «Porque la curiosidad me estaba matando». El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa venía cargada de una tristeza tan honda que me dolió en el pecho. «Porque hay culpas que solo se pagan así, hijo. Hay perdones que solo se ganan caminando». Las luces de un pueblo aparecieron a lo lejos. San Carlos, si mal no recuerdo. El hombre señaló hacia las montañas que se veían negras contra el cielo estrellado. «Por allá arriba hay una capilla pequeñita. ¿La conoce?». Yo asentí. Sabía cuál era. La capilla del Sagrado Corazón, perdida entre los cerros, donde solo iban los peregrinos más devotos. «¿Quiere que lo lleve hasta allá?», le pregunté, aunque sabía que tendría que desviarme por una terracería peligrosa. El hombre negó con la cabeza. «No, hermano.
Mi camino es más largo, pero necesito pedirle un favor que quizás no entienda ahorita. Se me hizo un nudo en la garganta. Dígame, cuando lleguemos al próximo crucero, déjeme bajar. Y si alguna vez alguien le pregunta por el hombre de la cruz, dígale que todavía está pagando, que todavía está caminando hacia el perdón. La manera como dijo esas palabras me puso la piel de gallina. Había algo en su voz que no era normal, algo que sonaba como si viniera de muy adentro de la tierra. En ese momento, compañeros del volante, todavía no sabía que estaba transportando a un hombre que había pasado 30 años de su vida lastimando a otros. Un hombre que había tocado fondo tan duro que la única manera de levantarse era cargando esa cruz hasta encontrar el perdón que tanto necesitaba. Pero lo que más me aterraba era la sensación de que ese encuentro no era casualidad, de que algo o alguien me había puesto en esa carretera a esa hora exacta para recoger a ese hombre que cargaba no solo una cruz de madera, sino el peso de todos sus pecados. Muchachos, para entender lo que pasó esa noche, necesito contarles quién era yo antes de encontrarme con ese hombre de la cruz. Porque Carlos el Tigre de Sonora no siempre fue el hombre que hoy les cuenta esta historia. Yo también tuve mis demonios, mis noches oscuras donde pensé que Dios se había olvidado de mí. Hace 5 años, mi vida era un desastre completo. Acababa de perder mi casa en Hermosillo por deudas que no podía pagar. Mi esposa Lucía se había ido con los niños a vivir con su madre en Mazatlán, y yo me quedé solo con mi Peterbilt y una tristeza que me pesaba más que cualquier carga. Las cuentas se amontonaban, el banco me perseguía, y había noches donde pensaba en vender el corazón de hierro para salir del hoyo. Pero ese camión era todo lo que me quedaba de mi papá. Él murió de un infarto manejando la misma ruta que yo hago ahora, y me dejó el Peterbilt como herencia. Mijo, me dijo en el hospital antes de irse, este camión te va a dar de comer toda la vida, pero solo si lo respetas y respetas la carretera. Vender esa máquina hubiera sido como traicionar su memoria. En esos días amargos, yo manejaba enojado con el mundo, enojado con Dios, enojado conmigo mismo, enojado con los otros camioneros que parecían tener todo resuelto. No paraba a ayudar a nadie en la carretera. No tenía tiempo para caridades ni para aventones. Mi corazón se había endurecido como el asfalto bajo el sol del desierto. Una noche, cerca de Guasave, vi a una familia varada con su carro descompuesto. La mujer tenía un bebé en brazos y el hombre estaba desesperado tratando de hacerle la parada a alguien. Pasé de largo sin ni siquiera bajar la velocidad, pero 3 kilómetros después, no sé por qué, me dio remordimiento. Di la vuelta y regresé, pero ya no estaban. Habían desaparecido en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Seguí manejando hasta Culiacán con un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. En la gasolinera, un viejo camionero al que le decían el compadre Benito me vio la cara de amargado y me dijo algo que nunca olvidé. Mijo, cuando uno se vuelve egoísta en la carretera se vuelve egoísta con uno. No entendí esas palabras hasta mucho después, cuando mi vida empezó a cambiar poco a poco. Primero fueron aventones pequeños, un mecánico varado, una señora que iba al hospital, un chavito que necesitaba llegar a trabajar. Cada vez que ayudaba a alguien, el peso en el pecho se hacía un poquito más ligero. Lucía empezó a llamarme otra vez. Los niños me preguntaban cuándo iban a poder subirse al camión conmigo. Las deudas siguieron ahí, pero ya no me quitaban el sueño como antes. Había encontrado algo más importante que el dinero. Había encontrado la paz de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Por eso esa madrugada de octubre, cuando vi al hombre de la cruz caminando solo por la carretera, no dudé ni un segundo en parar, porque había aprendido que uno nunca sabe cuándo Dios le está poniendo una prueba enfrente, disfrazada de un desconocido que necesita ayuda. Lo que no sabía, carnales, era que ese hombre no era una prueba para mí, yo era una prueba para él. Y lo que iba a pasar en las próximas horas me iba a demostrar que a veces los ángeles se disfrazan de pecadores, y los milagros llegan cuando uno menos los espera. Amigos de la carretera,
Lo que pasó después de escuchar esas palabras del hombre de la cruz me cambió para siempre, porque en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No lo iba a dejar bajar en el crucero como él me pidió. Algo en mi pecho me gritaba que ese hombre necesitaba más que un simple aventón. ¿Sabe qué, hermano? Le dije apretando el volante del Peterbilt. Usted no se baja en ningún crucero. No hasta que me cuente su historia completa. El hombre me miró con sorpresa y después sonrió de una manera que me llegó hasta los huesos. Carlos, yo no busco compasión, busco justicia. Pues la justicia a veces viene disfrazada de amistad. Le respondí sin saber de dónde me salieron esas palabras. En ese momento decidí hacer algo que nunca había hecho en 22 años de carretera: cambiar mi ruta completamente. En lugar de seguir hacia Mazatlán como tenía planeado, tomé la desviación hacia el sur, hacia Tepic. ¿A dónde vamos?, me preguntó el hombre con curiosidad. A donde usted necesite ir de verdad, no a donde cree que debe ir, le contesté. La carretera hacia Tepic es montañosa y serpenteante, pero esa noche parecía que el corazón de hierro flotaba sobre el asfalto. El hombre empezó a hablar despacio, con la voz quebrada por años de silencio. Mi nombre es Esteban, me dijo, y durante 30 años fui el hombre más malo de mi pueblo. Mientras las llantas del Peterbilt devoraban kilómetros, Esteban me contó pedazos de su historia. Había sido comerciante de ganado en un pueblo cerca de Guadalajara, pero también prestamista. No de esos que ayudan, sino de los que aplastan. Cobraba intereses imposibles, quitaba casas, separaba familias. Yo era rico, Carlos, pero rico de la peor manera, rico con el hambre de otros. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió?, le pregunté cuando paramos en una gasolinera a mitad de camino. Esteban se bajó con su cruz y la recargó contra la pared. Varios camioneros nos miraron extraño, pero nadie dijo nada. Pasó que Dios me mandó una lección que no pude ignorar, me respondió mientras se lavaba las heridas en el lavabo. Había una familia en mi pueblo, los García. El papá se enfermó de cáncer y necesitaba dinero para el tratamiento. Vinieron a pedirme un préstamo con su casa de garantía. Yo sabía que no iban a poder pagar, pero se los di de todas maneras. El hombre hizo una pausa larga, como si las palabras le quemaran la garganta. Cuando no pudieron pagar, les quité la casa. Los dejé en la calle con 3 niños pequeños. La gasolina terminó de llenar el tanque, pero ninguno de los dos se movió. Esa misma semana, continuó Esteban, mi propio hijo de 15 años se enfermó de lo mismo, del mismo cáncer que el papá de los García. Y cuando fui a buscar a los mejores doctores, me dijeron que el tratamiento costaba exactamente lo mismo que yo le había prestado a esa familia. Paisanos, en ese momento entendí que estaba ante un hombre que había tocado el fondo más profundo del alma humana. Un hombre que había descubierto que el universo tiene sus propias maneras de hacer justicia. ¿Y su hijo?, le pregunté con el corazón apretado. Mi hijo murió, me respondió con la voz quebrada. Murió porque yo preferí quedarme con la casa de los García que buscar ayuda para él. Regresamos al camión en silencio, pero antes de arrancar, Esteban me puso la mano en el hombro. Esa cruz que cargo, Carlos, la hice con la madera de la puerta de la casa que les quité. Y estas heridas que tengo son de cuando me golpearon los hermanos García el día que les entregué las escrituras de vuelta. Arranqué el motor con las manos temblando. Ahora entendía por qué ese encuentro no era casualidad. Ahora sabía que estaba transportando no solo a un hombre arrepentido, sino a un alma que había encontrado la única manera posible de pagar una deuda impagable. Gente, lo que pasó después me demostró que Dios siempre tiene preparado un lugar para los corazones arrepentidos, porque mientras seguíamos por esa carretera serpenteante hacia Tepic, empecé a sentir que el corazón de hierro no lo estaba manejando yo, sino que algo más grande nos estaba guiando hacia donde teníamos que llegar. Eran como las 4 de la mañana cuando llegamos a las afueras de un pueblito que se llama El Quelite. Allí había una pequeña iglesia con las puertas abiertas de par en par,
y adentro se veía la luz dorada de las veladoras encendidas. «Pare aquí, por favor», me dijo Esteban con una voz que temblaba de emoción. «Necesito entrar ahí». Cuando bajamos del camión, el aire fresco de la madrugada nos golpeó la cara. Olía a copal y a flores de cempasúchil, como si hubiera una celebración religiosa. Esteban cargó su cruz al hombro otra vez, y caminamos juntos hacia la iglesia. En la entrada nos esperaba un padrecito viejo, flaquito como un palillo, pero con unos ojos que brillaban como estrellas. «Los estaba esperando», nos dijo el padre con una sonrisa que me llenó de paz. «Soy el Padre Celestino». No hizo ninguna pregunta sobre la cruz, sobre las heridas de Esteban, sobre nada. Solo nos abrazó como si fuéramos familia que no veía desde hace años. «Pasen, hijos. Aquí hay lugar para todos los que cargan pesos pesados». Adentro de la iglesia había como 20 personas arrodilladas rezando el rosario. Todas eran gente humilde, campesinos, señoras mayores, algunos jóvenes con la ropa sucia del trabajo. Pero lo que me llamó la atención fue que todos, absolutamente todos, tenían cicatrices. Cicatrices en las manos, en la cara, en los brazos, como si hubieran pasado por algo muy duro. El Padre Celestino nos llevó hasta el altar, donde había una imagen del Sagrado Corazón que brillaba con la luz de cientos de veladoras. «Esta es la parroquia del Segundo Perdón», nos explicó en voz baja. «Aquí vienen los que han lastimado tanto que necesitan empezar de nuevo». Esteban se arrodilló con su cruz y se puso a llorar como un niño. Una señora mayor se acercó a nosotros. Se llamaba Doña Esperanza y tenía unas manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que sanaba con solo verla. «Yo maté a mi esposo», me dijo sin pena, como quien cuenta que se comió un taco. «Lo maté a puñaladas porque me pegaba. Estuve 10 años en la cárcel y cuando salí nadie me quería dar trabajo ni un lugar donde vivir». «¿Y qué pasó?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Pasó que el Padre Celestino me trajo aquí. Me dio trabajo en la cocina de la iglesia, un cuartito donde dormir, y sobre todo, me enseñó que Dios perdona hasta lo imperdonable. Me señaló a las otras personas que rezaban. Todos aquí hemos hecho cosas terribles, pero todos hemos encontrado la paz». El padre se acercó a Esteban, que seguía llorando con la cruz abrazada. «Hijo», le dijo con una ternura que me hizo temblar, «aquí puedes dejar esa cruz. Aquí comienza tu camino hacia la luz». Pero Esteban negó con la cabeza. «Padre, mi camino es más largo. Tengo que llegar hasta donde vive la familia García. Tengo que pedirles perdón en persona. Entonces descansa esta noche», le respondió el padre. «Y mañana continúas tu peregrinación, pero ahora eres parte de nuestra familia». Me miró a mí con esos ojos sabios. «Y usted, Carlos, también es bienvenido, porque el que acompaña al que sufre también está haciendo una obra de misericordia». Esa noche dormí en un catre de la sacristía, pero dormí mejor que en mi propia cama, porque por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde tenía que estar, al lado de un hombre que buscaba el perdón y rodeado de gente que había encontrado la esperanza después de tocar fondo. Y cuando desperté al amanecer y vi a Esteban rezando junto a su cruz, supe que mi papel en esta historia apenas estaba comenzando. Lo que pasó la mañana siguiente me demostró que cuando Dios quiere que algo suceda, siempre manda a la persona exacta en el momento perfecto. Porque mientras Esteban y yo desayunábamos unos frijoles con tortillas que nos preparó Doña Esperanza, llegó un hombre a la iglesia que cambiaría todo el rumbo de nuestra historia. Se llamaba Don Roberto, pero todos le decían el padrino, porque había sido padrino de bautizo de medio pueblo. Era un señor de unos 70 años, bajito y panzón, con bigote blanco y unos ojos que brillaban de pura bondad. Llegó manejando una camioneta vieja pero bien cuidada, y cuando se bajó, vi que cojeaba de una pierna. «Padre Celestino», le gritó desde lejos, «ya vine por los muchachos». El padre sonrió y nos hizo señas para que nos acercáramos. «Carlos, Esteban, quiero presentarles a don Roberto. Él tiene un rancho cerca de Guadalajara
y cada mes viene aquí a llevarse a alguien que necesite un nuevo comienzo. Don Roberto nos miró de arriba a abajo, pero sin juzgar, sino como midiéndonos el corazón. ¿Ustedes saben trabajar la tierra?, nos preguntó directo, sin rodeos. Yo sé manejar tractores, le respondí. Y yo conozco de ganado, dijo Esteban con la voz temblorosa. Pero señor, yo tengo que llegar a un lugar específico. Tengo una deuda que pagar. Mijo, le respondió don Roberto con una sonrisa paternal. Las deudas del alma a veces se pagan mejor con trabajo honesto que con sufrimiento. En mi rancho hay lugar para los dos, y está exactamente en el camino hacia donde ustedes van. Sacó un mapa arrugado de su bolsa y nos señaló. Mi rancho queda a solo 50 kilómetros del pueblo donde viven los García. Esteban se quedó mudo. Era como si don Roberto hubiera leído su mente. ¿Cómo sabe usted?, empezó a preguntar, pero don Roberto lo interrumpió con un gesto de la mano. Hijo, yo también fui un hombre malo. También tuve que buscar el perdón cargando mi propia cruz. La diferencia es que yo la encontré hace 20 años, y desde entonces dedico mi vida a ayudar a otros como nosotros. El Padre Celestino nos puso las manos en los hombros. Don Roberto perdió a su familia en un accidente que él mismo causó por manejar borracho. Desde entonces ha convertido su rancho en un refugio para almas arrepentidas. Don Roberto asintió con tristeza. Mi esposa y mis 2 hijas murieron por mi culpa. Ahora todos los que llegan a mi rancho se convierten en mi familia. Pero yo tengo mi camión, le dije señalando el corazón de hierro que estaba estacionado afuera. No puedo abandonar mi trabajo. Don Roberto se rió con ganas. ¿Quién dijo que lo va a abandonar? En el rancho siempre necesitamos transportar cosechas, llevar ganado al mercado, traer provisiones. Su camión va a ser una bendición para nosotros. Esteban miraba su cruz recargada contra la pared de la iglesia. ¿Y esto? ¿También puedo llevarla? Claro que sí, mijo. Pero en el rancho va a descubrir que hay cruces más ligeras que nos enseñan las mismas lecciones. Don Roberto se acercó a la cruz y la tocó con respeto. Esta madera ha visto mucho dolor, pero también puede ver mucha sanación. Doña Esperanza se acercó a nosotros con una bolsa llena de comida para el viaje. Váyanse tranquilos, nos dijo con lágrimas en los ojos. Allá van a encontrar lo que buscan. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. Cuide a Esteban, Carlos, está más cerca del perdón de lo que él cree. 1 hora después, los 3 íbamos en caravana hacia el rancho. Don Roberto adelante en su camioneta, yo manejando el Peterbilt, y Esteban a mi lado con su cruz bien asegurada en la cabina. Por primera vez desde que lo recogí en la carretera, lo vi sonreír de verdad. Carlos, me dijo mientras veíamos las montañas verdes de Jalisco aparecer en el horizonte, creo que Dios me está enseñando que el camino hacia el perdón no siempre tiene que ser solitario. En ese momento supe que habíamos encontrado no solo un destino, sino una nueva familia, y que la historia de Esteban estaba a punto de tomar un rumbo que ninguno de los dos esperábamos. Compadres, cuando llegamos al rancho de don Roberto esa tarde, sentí como si hubiera entrado a otro mundo. Un mundo donde el tiempo se movía más despacio y donde cada cosa tenía su lugar perfecto. El corazón de hierro rugió por última vez antes de que yo apagara el motor, y después solo se escuchó el sonido del viento entre los árboles y el mugir lejano del ganado. El rancho se llamaba La Segunda Oportunidad, y estaba enclavado en un valle verde rodeado de montañas. Había establos bien cuidados, corrales con ganado gordo y sano, y una casa grande de adobe con un corredor lleno de plantas. Pero lo que más me llamó la atención fueron los trabajadores. Todos tenían esa mirada especial de la gente que ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado. Don Roberto nos bajó del camión y nos presentó a la familia. Muchachos, estos son Carlos y Esteban. Van a trabajar con nosotros y van a vivir aquí mientras necesiten. Un hombre joven con cicatrices en los brazos se acercó a ayudarnos con las cosas. Yo soy Miguel, nos dijo con una sonrisa tímida. Antes era drogadicto. Aquí aprendí a vivir limpio. Una señora de mediana edad nos trajo agua fresca en jarros de barro. Soy Carmen, se presentó. Antes estaba en la cárcel por robo.
Don Roberto me dio trabajo en la cocina cuando nadie más me quería dar una oportunidad. Había en sus ojos una paz que no había visto en mucho tiempo, como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde pertenecía. Esteban cargó su cruz hasta el cuarto que nos asignaron. Era un cuarto sencillo pero limpio, con 2 camas, una mesa pequeña y una ventana que daba a los campos de maíz. ¿Se siente bien dejar la cruz aquí?, le pregunté mientras la recargaba contra la pared. Se siente raro, me respondió, pero también se siente correcto. Esa primera noche cenamos todos juntos en un comedor grande que tenía una mesa de madera maciza donde cabían 20 personas. Don Roberto se sentó en la cabecera y bendijo los alimentos con una oración sencilla pero llena de gratitud. Señor, gracias por estos alimentos, por estas manos que los prepararon y por estos corazones que se están sanando. Después de cenar, don Roberto nos contó la historia completa del rancho. Cuando perdí a mi familia, quise morirme. Tomé tanto alcohol que casi lo logro. Pero un día desperté en un hospital y una enfermera me dijo algo que cambió mi vida. Usted puede elegir morirse de tristeza o puede elegir vivir para honrar a los que perdió. Se quedó callado un momento, mirando una foto familiar que tenía en la pared. Vendí todo lo que tenía en la ciudad y compré este rancho. Al principio vivía solo, trabajando de sol a sol para no pensar. Pero después empezó a llegar gente como nosotros. Gente rota que necesitaba un lugar donde sanar. Señaló alrededor de la mesa. Ahora somos una familia de almas rescatadas. Miguel, el joven exdrogadicto, nos contó que llevaba 3 años en el rancho. Aquí aprendí que el trabajo honesto sana el alma mejor que cualquier medicina. Carmen, la expresidiaria, nos explicó cómo había llegado sin nada y ahora manejaba toda la cocina del lugar. Don Roberto me enseñó que mi pasado no define mi futuro. Cuando todos se fueron a dormir, Esteban y yo nos quedamos sentados en el corredor, viendo las estrellas. Carlos, me dijo después de un largo silencio, por primera vez en 5 años no siento el peso de la culpa aplastándome el pecho. Es este lugar, le respondí. Es como si tuviera algo mágico. No es magia, nos dijo una voz desde la oscuridad. Era don Roberto, que se había acercado sin que nos diéramos cuenta. Es amor. Amor que se convierte en trabajo. Trabajo que se convierte en propósito. Y propósito que se convierte en paz. Se sentó con nosotros. Mañana empezamos temprano. Hay mucho que hacer. Y el trabajo honesto es la mejor medicina para el alma enferma. Esa noche dormí mejor que en meses. Y cuando desperté al amanecer y vi a Esteban ya levantado, vistiendo ropa de trabajo y con una expresión de esperanza que no le había visto antes, supe que habíamos llegado exactamente donde teníamos que estar. Hermanos del volante, los primeros meses en el rancho, la segunda oportunidad, fueron como ver a un hombre resucitar poco a poco. Esteban se levantaba antes del amanecer. Trabajaba la tierra con las manos que antes habían arrebatado casas, y cada día que pasaba parecía cargar menos peso en los hombros. Pero fue en una tarde de noviembre cuando todo cambió para siempre. Estábamos reparando un tractor viejo cuando Esteban se detuvo de repente, con las manos llenas de grasa y los ojos brillantes. Carlos, me dijo con una voz que temblaba de emoción. Ya sé lo que tengo que hacer antes de ir a buscar a los García. Se limpió las manos en un trapo sucio y caminó hacia la casa principal, donde don Roberto estaba revisando las cuentas del rancho. Patrón, le dijo con una determinación que no le había visto antes. Quiero hacer una promesa que selle mi compromiso con la nueva vida que usted me ha dado. Don Roberto levantó la vista de sus papeles y sonrió con esa sabiduría de hombre que ha visto muchas almas sanar. A ver, mijo, cuéntame qué tienes en el corazón. Esteban se arrodilló ahí mismo, en el patio de tierra del rancho, con toda la familia del lugar como testigos. Miguel y Carmen se acercaron y hasta los peones que andaban en los establos dejaron su trabajo para escuchar. Prometo que el día que obtenga el perdón de la familia García, voy a regresar a este rancho y voy a dedicar el resto de mi vida a ayudar a otros como yo. Además, siguió diciendo con lágrimas corriendo por las mejillas,
Prometo que con estas mismas manos que quitaron una casa, voy a construir una casa nueva para alguien que la necesite, y que con el dinero que gané siendo malo, voy a hacer algo bueno. Don Roberto se acercó y le puso las manos en los hombros. Hijo, esa promesa ya está sellada en el cielo. Yo soy testigo de ella. Pero Esteban no había terminado. Se levantó y caminó hacia su cuarto, donde tenía guardada su cruz de madera. La cargó hasta el centro del patio y la clavó en la tierra, como si fuera el centro de todo lo que estaba prometiendo. Esta cruz se queda aquí hasta que yo regrese, y cuando vuelva, entre todos vamos a hacer una capilla pequeña alrededor de ella, para que otros pecadores sepan que aquí se puede empezar de nuevo. La primera pequeña conquista llegó 2 semanas después. Habíamos terminado de cosechar el maíz de la temporada, y don Roberto nos dijo que había sido la mejor cosecha en 5 años. Es porque trabajamos con amor, dijo Carmen, mientras preparaba una cena especial para celebrar. Las plantas sienten cuando las cuidan manos que han encontrado la paz. Esa noche organizamos una pequeña fiesta en el comedor. Miguel tocó la guitarra. Carmen cocinó mole como los ángeles, y don Roberto contó historias de los primeros días del rancho. Pero lo más hermoso fue ver a Esteban reírse, de verdad, con una risa que salía desde el fondo del alma y que llenaba todo el lugar de alegría. Patrón, le dijo Esteban a don Roberto mientras brindábamos con agua fresca, nunca pensé que podría volver a sentir felicidad sin culpa. Es que la felicidad sin culpa es la única felicidad verdadera, mijo, le respondió el patrón. Y usted ya la ganó con trabajo honesto y corazón arrepentido. Durante esos meses, yo también cambié. El corazón de hierro se volvió el camión oficial del rancho, llevando cosechas al mercado, trayendo materiales para las reparaciones, transportando gente nueva que llegaba buscando una segunda oportunidad. Cada viaje que hacía me llenaba de orgullo, porque sabía que mi trabajo estaba sirviendo para algo más grande que yo mismo. Una tarde, mientras Esteban y yo cargábamos costales de frijol en mi camión, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Carlos, creo que ya estoy listo. ¿Listo para qué?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Listo para ir a buscar a los García, listo para pedirles perdón cara a cara. Muchachos, en ese momento sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque Esteban había encontrado la fuerza que necesitaba, y miedo porque sabía que el encuentro más difícil de su vida estaba a punto de llegar. Pero también sabía que después de todo lo que habíamos vivido juntos, no lo iba a dejar enfrentar eso solo. La promesa estaba hecha, la cruz estaba plantada, y el momento de la verdad se acercaba como una tormenta que uno ve venir desde lejos, pero que tiene que enfrentar sin escape. Lo que pasó 2 semanas después de esa promesa fue como ver un milagro desarrollándose frente a nuestros ojos. Don Roberto organizó el primer día de la familia del rancho, una celebración que reunió a todos los que habíamos encontrado una segunda oportunidad en la segunda oportunidad. Pero nadie se imaginaba que esa fiesta iba a marcar el momento más hermoso de nuestra historia. Era un domingo de diciembre, con el aire fresco, pero el sol calentando bonito. Carmen y las otras señoras se levantaron desde las 4 de la mañana para preparar un banquete que parecía de boda. Mole, pozole, tamales, barbacoa y hasta un pastel que hizo doña Esperanza, que había venido especialmente desde el Quelite para la ocasión. El olor de la comida llenaba todo el rancho como una bendición. Don Roberto había invitado a gente de los pueblos vecinos, a familias que conocía desde hacía años, y hasta al padre Celestino, que llegó cargando una guitarra viejita pero afinada. Hoy celebramos que somos familia, dijo don Roberto cuando todos estuvimos reunidos en el patio principal. Familia elegida, familia del corazón. Esteban había pasado toda la semana preparando algo especial. Con Miguel y otros muchachos del rancho, había construido una pequeña tarima de madera donde pensábamos poner música y bailes. Pero cuando llegó el momento, Esteban se subió a esa tarima y pidió silencio. Amigos, dijo con una voz que se oía por todo el rancho, quiero contarles una historia. Y ahí, frente a más de 50 personas,
Esteban contó su historia completa por primera vez. Habló de los años de maldad, de la familia García, de la muerte de su hijo, de la cruz que había cargado, y de cómo había encontrado la paz en ese rancho. No se guardó nada. No trató de quedar bien con nadie. Solo habló con la verdad desnuda de quien ya no tiene nada que esconder. Cuando terminó, había un silencio tan profundo que solo se escuchaba el viento entre los árboles. Pero después, una por una, las personas empezaron a acercarse a abrazarlo. Primero fueron Miguel y Carmen, después Doña Esperanza y el Padre Celestino, y al final toda la gente del pueblo que había venido a la fiesta. Era como si su honestidad hubiera abierto algo sagrado en el corazón de todos. «Hermano», le dijo un señor mayor que no conocíamos, «yo también he hecho cosas de las que me arrepiento. Su historia me da esperanza de que todavía puedo cambiar». Una señora joven con un niño en brazos se le acercó llorando. «Mi esposo está en la cárcel por algo parecido a lo que usted hizo. Cuando salga, lo voy a traer aquí para que conozca su historia». Pero el momento más hermoso llegó cuando una niña de unos 8 años se subió a la tarima y le puso una corona de flores que había hecho con sus manitas. «Para que se sienta como rey bueno», le dijo con esa inocencia que solo tienen los niños. Esteban se arrodilló para quedar a su altura y le dio un abrazo que duró como 5 minutos. La fiesta siguió hasta muy noche. Hubo música, bailes y hasta un concurso de canto donde el Padre Celestino se ganó el primer lugar con una canción que él mismo había compuesto sobre la misericordia. Pero lo que más me marcó fue ver a Esteban bailar con Doña Esperanza, los dos riéndose como si fueran niños otra vez. «Carlos», me dijo Esteban, cuando ya todos se estaban yendo, «nunca pensé que podría volver a sentir alegría pura, sin mezcla de tristeza o culpa». «Es que usted ya se perdonó a sí mismo», le respondí. «Y cuando uno se perdona a sí mismo, puede sentir la alegría que Dios siempre quiso que sintiera». Esa noche, mientras ayudábamos a limpiar los platos y recoger las decoraciones, don Roberto se acercó a nosotros. «Muchachos», nos dijo con esa sonrisa sabia que tenía, «creo que ya es hora de que vayan a buscar a los García. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cree que ya está listo?», le pregunté señalando a Esteban. «Mire sus ojos», me respondió don Roberto. «Ya no hay miedo en ellos, ya no hay vergüenza. Solo hay amor y ganas de hacer lo correcto». Era cierto. Esteban tenía una luz en la mirada que no había visto desde que lo conocí. Una luz que venía de muy adentro y que no se podía fingir. Al día siguiente, empezamos a preparar el viaje más importante de nuestras vidas. El viaje hacia el perdón que Esteban había estado buscando durante 5 años de penitencia. El viaje que iba a cerrar un círculo que empezó con dolor y que con la ayuda de Dios iba a terminar con sanación. El viaje hacia el pueblo de los García se volvió el más silencioso que habíamos hecho Esteban y yo. El corazón de hierro ronroneaba suavemente por la carretera Federal 54. Pero adentro de la cabina había una tensión que se podía cortar con cuchillo. No era miedo exactamente, sino algo más profundo. Era el peso de 5 años de preparación llegando a su momento final. Esteban llevaba en las manos una carta que había escrito la noche anterior. La había reescrito como 10 veces y cada versión la había roto porque no encontraba las palabras exactas. Al final, don Roberto le había dicho: «Mijo, no son las palabras perfectas las que sanan. Es el corazón sincero el que habla detrás de esas palabras». La carta final tenía solo 3 párrafos, pero cada palabra estaba empapada de arrepentimiento genuino. Cuando llegamos a las afueras del pueblo San Martín de las Flores, Esteban empezó a temblar. «Carlos», me dijo con la voz quebrada, «¿y si no me perdonan? ¿Y si todo este tiempo he estado engañándome pensando que el perdón es posible?». Paré el camión a la orilla de la carretera y lo miré fijo a los ojos. «Hermano, usted ya hizo su parte. Ya se convirtió en el hombre que merece perdón. Lo que pase ahora ya no depende de usted». En el centro del pueblo había una plaza pequeña con una iglesia colonial y una fuente seca que parecía no haber tenido agua en años.
Las casas eran humildes, pero bien cuidadas, con paredes de adobe y techos de teja roja. Era un pueblo tranquilo donde todo mundo se conocía y donde las noticias viajaban más rápido que el viento. Por eso, cuando bajamos del Peterbilt, ya había varias personas mirándonos con curiosidad. «Disculpe, señora», le pregunté a una mujer mayor que barría la banqueta frente a su casa. «¿Conoce usted a la familia García?» La señora me miró extrañada y después miró a Esteban, como tratando de recordar algo. «¿Los García de la Casa Azul?», preguntó con recelo. «Sí, señora. Necesitamos hablar con ellos». La mujer señaló hacia una calle empedrada. 2 cuadras hacia allá, después voltean a la derecha. Pero los García no reciben visitas de extraños. Caminamos despacio por esas calles empedradas, con Esteban cargando su carta como si fuera su pasaporte al cielo. A cada paso que dábamos, yo sentía que el aire se hacía más pesado, como si toda la historia de dolor que había pasado en ese lugar estuviera flotando sobre nosotros. Cuando llegamos a la Casa Azul, una casa pequeña pero digna con un portón de madera vieja, Esteban se detuvo completamente. «No puedo», me dijo de repente, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo tocar esa puerta, no puedo enfrentar el dolor que causé». Por un momento pensé que toda la sanación de los últimos meses se iba a desmoronar ahí mismo. Pero entonces recordé algo que había dicho don Roberto. Los momentos de mayor crecimiento siempre vienen justo antes del momento de mayor miedo. «Esteban», le dije poniendo mi mano en su hombro, «usted no viene aquí a recibir perdón. Usted viene aquí a darle a esa familia la oportunidad de sanar que ellos también merecen». Esas palabras parecieron encender algo en él. Se limpió las lágrimas, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta con una determinación que no había visto en todo el viaje. Tocó la puerta 3 veces, despacio, como si cada golpe fuera una oración. Escuchamos pasos adentro y después la voz de una mujer preguntando. «¿Quién es?» «Señora García», respondió Esteban con voz temblorosa pero clara. «Soy Esteban Morales, el hombre que les quitó su casa hace 5 años. Vengo a pedirles perdón». El silencio que siguió duró una eternidad. Podíamos escuchar murmullos adentro, voces que se alzaban y se calmaban. Finalmente, la puerta se abrió lentamente y apareció una mujer de unos 50 años, delgada, con el pelo canoso y unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Detrás de ella estaban 2 hombres jóvenes que reconocí inmediatamente como los hermanos García que habían golpeado a Esteban años atrás. «Usted», dijo la señora García con una voz fría como el hielo, «usted es el hombre que nos quitó todo». Esteban se arrodilló ahí mismo, en el umbral de la casa, con la carta en las manos extendidas hacia ella. «Señora, sé que no merezco su perdón, pero necesito que sepa que he pasado 5 años pagando por lo que les hice, y que si me dan la oportunidad, quiero devolverles todo lo que les quité». Lo que pasó después, compañeros del volante, fue algo que cambió para siempre mi manera de entender el poder del arrepentimiento verdadero y la misericordia que puede nacer del corazón humano más lastimado. Lo que pasó en esos siguientes minutos fue el momento más intenso que he vivido en toda mi vida, porque cuando la señora García vio a Esteban arrodillado en su puerta, con la carta temblándole en las manos, algo cambió en su expresión. Era como si viera no al hombre que les había quitado su casa, sino al padre que había perdido a su hijo por sus propios pecados. «Levántese», le dijo con una voz que ya no era tan fría. «Los hombres no se arrodillan en mi puerta». Esteban se incorporó despacio, con los ojos llenos de lágrimas, y le extendió la carta. «Señora García, esto es todo lo que tengo para ofrecerle. No son excusas. Es la verdad de lo que pasó después de que les quité su casa». La señora tomó la carta con manos temblorosas y la leyó en silencio. Sus hijos, los hermanos García, se acercaron para leer por encima de su hombro. Uno de ellos, el más joven, tenía las manos cerradas en puños, como listo para pelear, pero el mayor puso una mano en su hombro, como diciéndole que esperara. «Está aquí», murmuró la señora García después de leer, «que su hijo murió del mismo cáncer que mi esposo».
Esteban asintió con dolor. Sí, señora, y dice también que entiendo que eso no borra lo que les hice, pero quiero que sepan que he pasado 5 años pagando, y que si me dan la oportunidad quiero devolverles todo lo que les quité. El hermano mayor se adelantó un paso. ¿Cómo va a devolvernos a nuestro padre? ¿Cómo va a devolvernos los años que pasamos durmiendo en casa de mi tía, amontonados como animales? Su voz estaba cargada de un dolor que había crecido durante 5 años, pero no había odio en ella, solo tristeza muy profunda. No puedo, respondió Esteban con una honestidad que me partió el corazón. No puedo devolverles a su papá, ni los años perdidos, ni el sufrimiento que les causé, pero puedo darles algo que quizás valga más que todo eso. Sacó de su bolsillo un sobre amarillento, las escrituras de su casa original. Se las devolví hace 3 años, pero como ustedes ya no vivían ahí, las guardé esperando este momento. La señora García tomó el sobre con manos que temblaban como hojas. Cuando lo abrió y vio las escrituras, se le salieron las lágrimas como ríos. Esta casa, susurró, era de mi abuela. Era lo único que nos quedaba de la familia. Los hermanos se acercaron a ver los papeles, y el más joven, que había estado listo para pelear, se puso a llorar también. Pero hay más, continuó Esteban, y yo sabía lo que venía porque lo habíamos planeado en el rancho. En mi pueblo tengo guardados todos los intereses que les cobré, mas lo que he ganado trabajando honestamente en estos 5 años es suficiente para reconstruir esa casa y para que ustedes vivan bien por mucho tiempo. En ese momento sucedió algo que ninguno esperábamos. La señora García se acercó a Esteban y sin decir palabra, lo abrazó. Lo abrazó como abraza una madre a un hijo que ha estado perdido mucho tiempo. «Mijo», le dijo con la voz quebrada, «yo también perdí un hijo esa noche. Perdí a mi esposo por el cáncer, pero también perdí al hombre que pudo haber sido usted si hubiera elegido ser bueno desde el principio». El hermano mayor se acercó despacio. «Don Esteban», le dijo, y me llamó la atención que le dijera don, con respeto. Nosotros también cargamos culpa. Cuando lo golpeamos esa noche, lo hicimos con odio. Y el odio nos ha estado carcomiendo por dentro durante 5 años. Extendió su mano hacia Esteban. Si usted puede perdonarnos el odio, nosotros podemos perdonarle el daño. Lo que siguió fue un momento tan sagrado que yo sentí que tenía que quitarme el sombrero. Los 5 nos quedamos ahí parados, en el umbral de esa casa humilde, abrazándonos y llorando como si fuéramos familia que se reencuentra después de una guerra larga y dolorosa. Porque eso era exactamente lo que éramos, una familia rota que había encontrado la manera de sanarse. «Hay algo más que quiero pedirles», dijo Esteban cuando nos separamos del abrazo. «Quiero que vengan conmigo a conocer el lugar donde he aprendido a ser bueno. Quiero que conozcan a don Roberto y a toda la familia del rancho. Quiero que vean que su perdón no fue desperdiciado en un hombre que siguió siendo malo». El hermano menor, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. «Don Esteban, nosotros sabíamos que usted había cambiado. Todo el pueblo sabía que había regresado para devolver las escrituras y que había estado cargando una cruz por los caminos. Sabíamos que algún día vendría a buscarnos. ¿Y por qué no se fueron?», le pregunté yo, porque la curiosidad me estaba matando. La señora García sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. «Porque estábamos esperándolo. Porque nosotros también necesitábamos este momento para poder seguir adelante con nuestras vidas. Muchachos, en ese momento entendí que el perdón no es algo que una persona le da a otra. El perdón es algo que nace cuando 2 corazones heridos deciden sanar juntos, cuando deciden que el amor es más fuerte que el dolor, y cuando entienden que todos, absolutamente todos, necesitamos una segunda oportunidad en esta vida. Lo que siguió a ese momento de perdón fue la celebración más hermosa que he visto en mi vida, porque cuando la señora García nos invitó a pasar a su casa, no solo nos invitó a nosotros 2. Todo el pueblo,
que había estado esperando atrás de las ventanas y las puertas, salió a la calle como si fuera día de fiesta nacional. «Ya se encontraron», gritó una señora desde su balcón. «Ya se perdonaron», gritó otra desde la esquina. En menos de una hora, la calle frente a la Casa Azul se llenó de gente que traía comida, música, sillas y sobre todo corazones llenos de alegría. Porque resulta que todo el pueblo había estado esperando este momento, y todos querían ser parte de la celebración del perdón. Doña María, la señora García, se puso a cocinar como si fuera para una boda. Sus hijos, Roberto y Alejandro, se fueron corriendo a comprar refrescos y cervezas para todo el mundo. Y yo, que no sabía qué hacer con tanta emoción, llamé al rancho la segunda oportunidad desde el teléfono de la casa, para contarle a don Roberto lo que había pasado. «Muchachos», se oyó la voz alegre de don Roberto por toda la casa cuando respondió el teléfono. Sabía que iban a lograr. Sabía que el amor iba a ganar. «Patrón», le dije con la voz quebrada de felicidad, «necesitamos que venga para acá. Necesitamos que toda la familia del rancho esté aquí para celebrar. Ya vamos en camino, Carlos. Ya vamos en camino». Mientras esperábamos a don Roberto y los demás, Esteban se sentó con doña María en el corredor de la casa, y los dos se pusieron a platicar como si fueran compadres de toda la vida. «Mijo», le decía ella mientras le servía café de olla, «yo también necesitaba perdonarlo para poder seguir viviendo. El odio me estaba matando por dentro, más que la tristeza». «¿Sabe qué fue lo que más me dolió, doña María?», le preguntó Esteban con una honestidad que me puso los pelos de punta. «Que cuando murió mi hijo, entendí exactamente el dolor que yo había causado cuando murió su esposo. Entendí que había destruido no solo una casa, sino una familia completa». Doña María le puso la mano en el hombro. «Pero también entendí que Dios me había puesto en su camino para enseñarnos a los dos sobre el perdón». Roberto, el hermano mayor, se acercó a donde estábamos sentados. «Don Esteban», le dijo, «¿es cierto que en el rancho donde vive usted ayudan a gente como nosotros? ¿Gente que ha sufrido mucho?». «Sí, mijo», le respondió Esteban. «Allá todos hemos pasado por el fuego, pero todos hemos salido del otro lado. Todos somos familia. ¿Cree que habría lugar para nosotros?», preguntó Alejandro, el hermano menor. «Mi mamá y nosotros hemos pensado que aquí en el pueblo ya no podemos estar. Hay demasiados recuerdos tristes». Esteban sonrió con una alegría que le salía desde el corazón. «Muchachos, don Roberto siempre dice que en la segunda oportunidad hay lugar para todas las almas que quieren sanar». 2 horas después, llegó la caravana del rancho. Don Roberto venía manejando su camioneta, seguido por Miguel y Carmen en otra camioneta llena de comida, y hasta el padre Celestino había venido desde el Quelite para la celebración. Doña Esperanza traía guitarras y un acordeón que había pedido prestado para la ocasión. Cuando don Roberto se bajó de su camioneta y vio la multitud de gente celebrando en la calle, se le salieron las lágrimas. «Esto es un milagro», me dijo abrazándome fuerte. «Esto es lo que pasa cuando Dios decide sanar, no solo a una persona, sino a toda una comunidad». Se acercó a doña María y le dio un abrazo de esos que duran para siempre. «Señora, usted tiene un corazón de oro puro». La fiesta duró hasta muy noche. Hubo música, baile, comida y hasta una misa improvisada que ofreció el padre Celestino en el mismo patio donde estábamos celebrando. Pero lo más hermoso fue ver a Esteban bailar con doña María, a Roberto platicando con Miguel sobre la vida en el rancho y a Alejandro ayudando a Carmen a servir comida para todo el pueblo. «Carlos», me dijo don Roberto cuando ya la fiesta estaba terminando, ¿se da cuenta de lo que pasó aquí? No solo se perdonaron 2 personas, se sanó toda una comunidad. Se cumplió la promesa que hizo Esteban. Era cierto. La promesa de regresar al rancho y ayudar a otros se había multiplicado, porque ahora la familia García también iba a ser parte de esa misión. Esa noche dormimos todos juntos en la Casa Azul, hombres en una habitación, mujeres en otra, como si fuéramos familia de verdad. Y cuando desperté al amanecer y vi a Esteban sentado en el corredor, mirando el sol salir con una paz en el rostro que nunca le había visto,
supe que habíamos sido testigos de algo sagrado. ¿Cómo se siente, hermano?, le pregunté sentándome a su lado. Me siento libre, Carlos, me respondió con una sonrisa que era pura luz. Por primera vez en 5 años, me siento completamente libre. Compañeros del volante, han pasado 3 años desde esa noche sagrada en San Martín de las Flores. Y hoy quiero contarles cómo terminó esta historia que cambió mi vida para siempre. Porque lo que empezó con un hombre solitario cargando una cruz en la carretera, se convirtió en algo más grande y hermoso de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar. El rancho La Segunda Oportunidad se transformó completamente. La familia García no solo se mudó para allá, sino que se convirtió en el corazón de la operación. Doña María se hizo cargo de la cocina principal y ahora alimenta a más de 40 personas que viven permanentemente en el rancho. Roberto y Alejandro se volvieron los encargados de recibir a las familias nuevas que llegan buscando sanación, porque ellos entienden el dolor de perder todo y la alegría de encontrar esperanza. Esteban cumplió su promesa de la manera más hermosa que he visto. Con el dinero que tenía guardado y con la ayuda de todos nosotros, construyó no una casa, sino 5 casitas pequeñas para familias que llegaban sin nada. Pero lo más increíble fue cuando terminamos de construir la capilla alrededor de su cruz. Es una capilla pequeñita, sencilla, pero llena de una paz que se siente desde que uno se acerca. El Padre Celestino viene cada 15 días a dar misa en esa capilla, y siempre está llena de gente, no solo de los que vivimos en el rancho, sino de gente de todos los pueblos cercanos que han escuchado la historia de Esteban y que llegan buscando su propia segunda oportunidad. Algunos vienen a confesar pecados que cargan desde hace años. Otros vienen simplemente a sentir que no están solos en su dolor. La cruz de madera que Esteban cargó por tantos kilómetros ahora está en el altar de la capilla, pero ya no manchada de sangre. Ahora está cubierta de flores frescas que cambiamos cada semana. Y al pie de ella hay una placa que dice: «Aquí comienza tu nueva vida». Don Roberto dice que es el letrero más importante del rancho, porque resume todo lo que hacemos. Mi corazón de hierro sigue rodando por las carreteras, pero ahora con un propósito diferente. Ya no solo transporto mercancías, ahora también transporto esperanza. Cada semana hago viajes especiales para traer familias nuevas al rancho, para llevar nuestros productos a los mercados y para mantener conectadas a todas las segundas oportunidades que hemos sembrado en diferentes pueblos. Lucía, mi esposa, regresó conmigo hace 2 años, cuando vio cómo había cambiado mi vida, cómo el rancho se había vuelto mi segunda familia y cómo el trabajo que hacíamos sanaba no solo a otros, sino también a mí. Decidió que quería ser parte de esto. Ahora ella maneja un programa para ayudar a las mujeres que llegan al rancho y mis hijos vienen a pasar las vacaciones aquí, jugando con todos los niños que han encontrado un hogar en la segunda oportunidad. Esteban se convirtió en el alma del rancho. Es el primero en levantarse cada mañana, el último en acostarse cada noche y el que siempre tiene tiempo para escuchar a cualquiera que necesite hablar. Pero lo más hermoso es ver cómo su historia ha inspirado a otros. Hemos recibido cartas de personas de todo México que han escuchado su testimonio y que han decidido hacer las paces con su propio pasado. Don Roberto, que ahora tiene 73 años, dice que su misión en esta tierra se va a cumplir cuando vea que el rancho puede seguir funcionando sin él. Pero creo que eso va a ser pronto, nos dijo la semana pasada, porque ustedes ya aprendieron que la sanación es algo que se multiplica sola, como las semillas buenas en tierra fértil. La última vez que visité la tumba de mi papá, le conté toda esta historia. Le dije que su corazón de hierro había sido el instrumento que Dios usó para juntar a todas estas almas rotas y convertirlas en una familia. Le dije que estaba orgulloso de ser su hijo y de seguir manejando la carretera con el mismo respeto que él le enseñó. Pero sobre todo, le dije que había aprendido la lección más importante de mi vida, que en esta carretera de la existencia nadie maneja solo, que siempre hay alguien que necesita un aventón,
alguien que puede darnos una dirección, alguien que puede acompañarnos en el tramo más difícil, y que cuando extendemos la mano para ayudar, no solo sanamos al otro, sino que también nos sanamos a nosotros mismos. Porque hay encuentros que cambian el rumbo de nuestras vidas. Muchachos, hay cruces que cargamos que se vuelven más ligeras cuando las compartimos. Y hay perdones que nos liberan no solo del pasado, sino que nos abren las puertas hacia un futuro lleno de paz. Hoy, cuando manejo por esa misma carretera Federal 15, donde encontré a Esteban hace 3 años, siempre busco con la mirada. Siempre espero ver a alguien que necesite un aventón, a alguien que esté caminando solo con su cruz al hombro, porque he aprendido que quien se detiene en la carretera para ayudar, nunca anda solo. Si esta historia tocó tu corazón, hermano del volante, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame si alguna vez has vivido algo parecido, si has sido tú el que necesitó ayuda o el que la dio. Y si conoces a alguien que esté cargando su propia cruz, compártele esta historia, porque nunca sabemos cuándo nuestras palabras pueden ser el aventón que alguien necesita para llegar a su propia segunda oportunidad. Y no olvides suscribirte para no perderte más relatos de fe, carretera y esperanza, porque mientras haya caminos que recorrer, siempre habrá historias de corazones que se encuentran y almas que se sanan. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Has sido testigo de algún milagro en la carretera? Déjamelo en los comentarios, porque tu historia también importa, y juntos formamos esta gran familia de la carretera mexicana.